Pues buenos días de nuevo a todos, hermanos. Siempre me gusta decir el título de mi mensaje. Y en esta mañana el título de mi mensaje es Siendo personas de fe. Y de ahí tenemos que deducir también, pues lógicamente, siendo iglesias de fe. No todo el mundo entiende lo que es ser una persona de fe. Que yo hablo mucho con la gente por la calle, como sabéis, soy una persona muy pública de la calle y gracias a Dios, Dios me da muchas oportunidades de hablar con la gente. Y son muy pocas las personas que aciertan referente a lo que es el vocabulario bíblico, lo que Dios nos ha transmitido, la esencia verdadera de lo que es la fe. Antes sirva de botón de muestra lo que he contado, esa pequeña anécdota, cuando estábamos adorando a Dios, que las personas tienen un concepto muy equivocado de lo que es Dios. Pero claro, para eso estamos la iglesia, hermanos. Donde quiera que sea tu lugar, donde Dios te haya establecido, el trabajo que Dios te haya dado, Dios te va a dar luz para que tú muestres a las personas que es ser una persona de fe. Y no te costará mucho trabajo si en verdad lo eres. Porque ya la persona va a decir, esta persona es distinta. ¿Qué es una persona de fe? Pues una persona de fe, ¿cuándo comienza? Pues comienza, hermanos, como nos dice el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, entre tantas palabras que encontramos, en el capítulo 13, versículo del 44 en adelante, cuando dice que un hombre va caminando por la calle, de repente pasa por un campo y ve algo ahí que le llama la atención, que es un tesoro, y dice, ¡guau! Esto es un tesoro, esto tiene un valor incalculable, y lo tapa para que nadie se lo quite, es una anécdota, es una parábola, y se va y vende todo lo que tiene, ¿para qué? Para comprar aquel campo, porque sabe que está el tesoro. Es cuando la persona, ¿verdad?, pasa por nuestro mundo y de repente escucha el Evangelio, Dios toca su corazón, Dios le vislumbra, Dios le muestra su pecaminosidad y su santidad, y reglón seguido Dios le muestra que está perdido en sus delitos y pecados, pero Dios le muestra que ha venido a este mundo, que se ha hecho hombre en la bendita persona de su Hijo Jesucristo, para pagar por todos sus pecados, para librarles de un infierno, para consagrar su vida y para hacer de él una nueva criatura, una persona que constantemente en cada momento, como el Señor utilizó aquellas palabras preciosas, aquella mujer que llamamos la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, pues serías tú quien le pediría y él te daría agua viva. Y cuando la mujer le dice, Señor, el pozo es hondo, no tienes con qué sacarla, ¿qué le dice el Señor? El agua que yo te daré no es un agua mundana, no es un agua religiosa, no es un agua en la cual tengas que estar haciendo constantemente cosas para librarte, para ganarte y conquistar a Dios. No, el agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Por ahí comienza lo que es una persona de fe, cuando tiene un encuentro personal con el Señor, cuando le abre a Dios su corazón, cuando dobla sus rodillas, cuando de verdad llora su pecado. Sigue diciendo el Evangelio, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas preciosas. Aquí ya situamos la santificación. ¿Y qué pasa cuando encuentra una perla preciosa? Pues se quita toda la bisutería. ¿Yo para qué quiero algo que aparente ser precioso pero no lo es? Cuando descubro la perla preciosa me quedo con ella y vendo toda la bisutería que no sirve para nada. ¿Qué dijo Pablo? Cuantas cosas eran ganancia para mí, pérdida, no las quiero, porque quiero ganar a Cristo, quiero tener a Cristo en mi vida. Y después de este encuentro, de esta salvación, él sigue dando testimonio diciendo, y ciertamente aún, día tras día de mi vida, estimo todo como pérdida, porque todo es basura, porque quiero tener a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe.
donde cambia tajantemente de esa vida todo lo que era para él ganancia, y nos muestra, hermanos, el versículo por excelencia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que soy todos los días de mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque por eso me amó y se entregó por mí, y yo valoro eso en mi vida, y mi vida constante, diaria, llevo la fe, las marcas, la obediencia, confío en las promesas de Dios, sigo hacia adelante. El tercer grupo de personas que nos mostraba el Evangelio de San Mateo es que el reino de los cielos también es semejante a una red, que esto ya representa la cristiandad en general, en lo que lo coge todo. Sale de todo. Cuando saca la red, es verdad que se encuentra un atún bueno, pero se encuentra un montón de plástico, un montón de basura, un montón de latas, un montón de peces muertos. La cristiandad produce todo eso. Siendo personas de fe, personas que viven de la mano del Señor, que le agradan, personas que son la luz del mundo, que seguimos, ¿verdad?, valorando a Dios constantemente en nuestra vida, que vivimos por la fe, que dependemos de Él, que hemos invertido toda nuestra vida en Él, como dice 2 de Corintios 5:15, y por todos murió Cristo, para los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, hermanos, nos damos cuenta de qué privilegio tenemos aquellos que hemos conocido a Dios de poder vivir una vida de fe, siendo personas de fe, que incluso nuestras vidas produzcan en los demás la pregunta: ¿por qué vives así? Porque sabemos que la chusma toda vive igual. Y tiene que haber una diferencia entre tu vida, entre mi vida y la vida de los demás que no han nacido de nuevo. Nuestras vidas tienen que producir la pregunta: ¿por qué eres así? ¿Por qué no hablas así? ¿Por qué obras así? ¿Por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allí? ¿Por qué ayudas de esta manera? ¿Por qué tu vida siempre lleva la palabra Dios, consagración, oración, evangelio, arrepentimiento? ¿Por qué? Porque soy un hombre de fe. Porque eres un hombre de fe. ¿Por qué en nuestras iglesias, como en esta mañana, hemos adorado, honrado y glorificado a Dios? Porque somos personas de fe en Cristo. Porque tenemos una fe ciertísima, pura, una fe correcta, hermano. Y cuidado, porque hay una parte del cristianismo que no vive en esta fe, que tiene una fe fingida. Y es que todo se pega menos la hermosura. Mirad, hoy se vive en esta sociedad fingiendo. Qué pena, lo que voy a decir lo digo con mucha reverencia. Mujeres que fingen ser felices en sus matrimonios, pero no lo son. Cuando se sinceran, te das cuenta del calvario que están viviendo. Hombres que fingen ser felices en sus matrimonios, pero no lo son, porque sus mujeres no les quieren, no les respetan, no les estiman. Hijos que tienen que figurar, que tienen que aparentar, que tienen que disimular, que viven en una familia más o menos correcta, pero no lo es porque no saben cómo taparse sus oídos de las cosas que se oyen decirse sus padres. Vivimos en una sociedad terrible. Pero cuidado, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. No vayas a ser tú una persona que aprendas a fingir y vengas a la iglesia queriendo vendernos la moto, queriendo vendernos que eres un hombre, una mujer santa, un joven, quien sea, cuando es mentira. Cuanto más tarde en darte cuenta que el pecado que llevas dentro te va a separar de la gloria de Dios, cuanto más tarde es peor. Es el momento de ser valiente. La iglesia tiene que ser valiente. Y aquellos que están viviendo una vida de doblez y no están agradando a Dios, tienen que pararse
Es la primera amonestación que vemos en las iglesias. Recuerda de dónde caíste, vuelve, llora, arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. Coge el tajo donde lo dejaste. Hermanos, esto es así. Mirad, hay veces que vivimos en medio de hermanos que tienen una calidad de vida espiritual muy buena. Ora por ellos, da a Dios las gracias por ellos, pero no trates de fingir que eres como ellos si no lo eres, si tu vida está vacía, si no estás viviendo en esas obras, si no tienes ese compromiso con Dios, si no estás viviendo una vida de integridad, una vida sincera, si no estás haciendo, no sigas así, porque a Dios no le agrada. Hermanos, cuando hablo de estas cosas, ¿de qué me acuerdo? Me acuerdo del apóstol Pablo, cuando en sus momentos más difíciles, cuando él estaba mal o cuando estaba preso o cuando estaba siendo perseguido al extremo, él necesitaba pensar en algo bueno, en alguien bueno. ¿En quién pensaba? Pues cuando el apóstol Pablo estaba, por ejemplo, mal, pensaba en algunos de sus compañeros, de sus hijos en la fe, de aquellos colaboradores suyos que tenían una fe como no fingida. ¿De quién estoy hablando? De Timoteo. ¿Qué nos dice la Escritura? Como todo lo que hemos dicho hasta ahora ha sido de memoria, vamos a leer un poco la palabra del Señor, aunque tiene la misma validez. Mirad, en 2 de Timoteo, capítulo 1, encontramos esta expresión, versículo 3 en adelante, cuando dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué hermoso es que cuando pensemos en alguien podamos tener en nuestro corazón la realidad, la seguridad que está pagando el precio que merece la santidad del Señor. Una fe no fingida, no es una fe que disimula. Pablo se aseguró en un principio, tanto su madre como su abuela tenían esta fe. Y aunque su madre vivía en yugo desigual, no pudo el diablo tanto como la obra de Dios para hacer que Timoteo fuese un hombre obediente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Dice que pasó por Derbe, por Iconio, por Listra, y cuando puso el oído se escuchaba que había un hombre allí, un joven llamado Timoteo, que todos daban buen testimonio de él. ¿Sabes lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a ver o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis, porque la fe, tu fe, es comportamiento, es obediencia, es transparencia, es legalidad a Dios, es rectitud, es justicia, una vida de integridad, es una vida de fe. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Fue la misma palabra que utilizó San Pablo, porque era un hombre de fe, cuando reunió a los ancianos de Mileto y les hizo llegar. ¿Qué fue la primera palabra que les dijo? Vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo desde que entré hasta que ahora que salgo. Pueden leerlo en Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo 20. Versículo del 17 al 45. Léelo tranquilamente luego en tu casa. Lo que había sido su testimonio, cómo había valorado a Dios, cómo no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios, cómo había sido su ministerio en las casas, en el Evangelio, cómo había padecido por el Señor. Por eso tenía la autoridad cuando le dice a aquellos ancianos: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Sí, hermano, el testimonio no lo da los años que estás en la iglesia. Hay mucha gente, tristemente, que lleva muchos años en la iglesia y son inmaduros. ¿Os acordáis de aquellas palabras de Hebreos? Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os dé biberón. No os puedo dar ni un bocadillo
biberón, leche, porque sois inexpertos, porque vivís una vida absolutamente ajena, endurecidos, porque no habéis prestado atención. Necesitamos, hermanos, tener una fe auténtica que depende de Dios. Necesitamos ir de la mano del Señor en cada momento. Somos llamados a vivir una vida irreprensible. Primera Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Fiel el que los llama, dice la Escritura, Él también lo hará. Porque Dios quiere hacer esa obra. Filipenses capítulo 1 y versículo 6, Pablo decía a la iglesia de Filipos, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que corrigiese lo deficiente, para que corrigiese aquellas doctrinas que no estaban correctas, ¿qué les dice? Pues el propósito de este mandamiento es que las personas tengan una fe auténtica y no fingida. Y la iglesia tiene que preocuparse por tener una relación personal con Dios. No basta con decir mi pastor es muy listo, mi pastor me enseña muy bien, mi anciano no sé cuánto. No, tú eres responsable delante de Dios. Tú tienes tu vida particular, que tienes que dar testimonio donde Dios te haya situado. Si eres hombre, representas tu casa, tu primera iglesia. Si eres mujer, representas tu casa, tu primera iglesia y tu crianza con los hijos. Donde Pablo dice, pero se salvará engendrando hijos y permaneciere en modestia y santificación, con modestia en la verdad, porque Dios te ha puesto un púlpito especial. Porque algunas veces estas cosas hemos dejado de decirlas, de hablarlas, como si nos avergonzaran, pero Dios sigue diciendo lo mismo. Dios nos ha situado primeramente en nuestra iglesia particular y hemos de ser ejemplo para todos. Porque una persona de fe no deja de ser de fe jamás en ninguno de los momentos. La persona de fe, hermanos, nace en la cruz, en un quebranto, en un arrepentimiento genuino. Y hermanos, como leemos en 1 Corintios capítulo 15, nuestra fe no es una fe vana. ¿Cómo es nuestra fe? Auténtica, viva, real. Una fe que ha hecho de nosotros que podamos vivir una vida nueva. Romanos capítulo 6, 1, 2 y 3. Romanos capítulo 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Léelo. Una vida nueva, una vida que depende del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Porque Dios, hermanos, nos ha resucitado y nos ha dado vida en el momento que hemos escuchado a Dios para vivir una vida absolutamente distinta, no para vivir como vivíamos. Y recibimos constantes, hermanos, exhortaciones, como dice Colosenses, capítulo 3, y le dice a la iglesia, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿O qué nos dice el autor a los Hebreos? Capítulo 12. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En tu trabajo? ¿Puesto trabajo en qué? ¿En tu belleza? ¿En tu cuerpo escultural? ¿En tu vida económica? ¿En tu ser listo y agazapar? No, puesto los ojos en Jesús. Querida iglesia, ¿en quién tienen los ojos puestos? A todo el mundo que se le pregunta, a todos los cristianos te dicen, yo en Jesús. Y luego la otra pregunta es, entonces, ¿por qué vives como vives? No respondas tan rápido. Iglesia, ¿en quién tienen los ojos puestos? Yo en Jesús. Entonces, ¿por qué no vas a las reuniones? ¿Por qué no obedeces a Dios? ¿Por qué te echas por los atajos? Eso no es poner los ojos en Jesús. Si has resucitado con Cristo, has de poner tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La Biblia nos dice que el cristiano no tiene una fe vana, tiene una fe auténtica. ¿Por qué? Porque la garantía de nuestra vida y del poder de nuestra vida radica en la resurrección del Señor. ¿Y qué nos dice? Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, que levantó
de los muertos a Cristo Jesús, si el espíritu de aquel mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales para que no tengáis que servir al pecado, porque no somos deudores de la carne. Nos debemos a Dios, que ha pagado un alto precio. Así que, querida iglesia, tu vida y mi vida, la vida de aquellos que hemos sido redimidos, ha de ser una vida constantemente que dependa de Dios. Una vida ejemplar donde Dios, hermanos, vaya ministrando su palabra por doquiera donde pasamos, sin avergonzarnos nunca de Él, ni de su palabra, ni del Evangelio, y estar siempre pendientes para cuando tengas el hueco poder dar testimonio del Señor, estés donde estés. Eso es un hombre y una mujer de fe. Al final lo que vale es lo que Dios piensa y no lo que piensan los demás, ni tan siquiera lo que tú piensas. Cuando Pedro le está hablando a los expatriados referente a esta fe, ¿sabéis a lo que lo asemeja? Vuestra fe mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. La persona que vive en la fe de Dios es una persona rica, pero no en euros, no en inmuebles, no en cochazos, no en chalets. Pero ¿qué mayor riqueza puedes tener, querida iglesia? Como dice la Biblia, hermanos, en 2 de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia del Señor, que Él siendo rico por amor a vosotros, se hizo pobre. ¿Para qué? Para vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, querida iglesia, prefiero tener una fe más preciosa que el oro, que cuando Dios mire a mi vida, vea a un siervo humilde, que vive de rodillas, que clama todos los días, que agradece, que constantemente da gracias a Dios porque puedo servirle, habiendo yo sido un pecador empedernido que tantas veces a sabiendas pisoteé la gracia, la santidad de Dios, y Dios me permitió que me arrepintiera y reconociera su soberanía y pudiera tener en mi corazón temor de Dios. Esto es oro, el gran tesoro, la perla preciosa, una fe correcta y no fingida, una fe que se asemeja al oro. Hermanos, voy a decir más. Vamos a volver a leer otro versículo de la Biblia, aunque todos eran versículos de la Biblia, aunque no los estábamos leyendo. Vamos a la epístola del hermano del Señor, es esta fe. Y te vas a dar cuenta también, hermanos, cómo es esta fe. Judas, leemos desde el versículo 17, pues solo es un capítulo, y dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando ¿sobre qué? Sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuestra fe no es una fe vulgar y corriente. No es una fe mundana, no es una fe caprichosa, no es una fe religiosa, santísima fe, porque está basada en el poder de Dios, en la obra de Jesucristo. Jesús no se avergonzó de nosotros, para nada. Tomó tu pecado, tomó mi pecado, y allí llegó a la cruz a morir por cada uno de nosotros. ¿Cuánto valor le das al sacrificio de Cristo? Para mí es una fe santísima, intocable. No le permito a nadie ni tan siquiera que opine. ¿Sabéis lo que es la palabra nadie? Nadie. Porque es una relación personal que tengo con Dios. Lo cual animo y veo en mi esposa. Pero si no la tuviera, no le permitiría que la tocara. Porque ya me pasó con otras novias que tuve.
y lo sabe ella, que trataron de tocar una fe santísima y como aquella expresión que utilizaba antiguamente la Iglesia Católica, con la Iglesia hemos topado. No, tú toca todo lo que tú quieras, pero a mi Señor no me lo toca nadie. Mi fe en el Señor, mi obediencia, mi servicio a Dios, mi tiempo para Dios es santísimo. Querida iglesia que me estás escuchando, ¿cómo es el tuyo? Piénsalo, medítalo, no me contestes en público, que todas las preguntas que hago en público, todos son santísimos. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu tiempo para Dios? ¿Realmente en tu señorío con Cristo eres capaz de apartar para Dios lo que es de Dios? ¿Diezmas tu tiempo? ¿Diezmas tu dinero? ¿Diezmas tu vida? ¿Sirves a Dios con temor reverente, con temor y temblor? ¿Es la asignatura pendiente tuya en cada momento? Sí, hermano, una fe santísima, no es una fe vana, es una fe correcta, basada en el Señor. La Biblia nos dice, hermanos, en Romanos capítulo 1, y vamos a volver a leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, igual que cada uno de nosotros, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Archena, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recibimos la gracia, la escuela, ingresamos, ¿verdad?, la gracia que nos da la salvación, pero la gracia, como nos dice Tito, capítulo 2 y versículo del 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, como he dicho, santamente, sobriamente y justamente. ¿Haciendo qué cosa? Esperando al Señor Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Querida iglesia, somos un pueblo propio de Dios. Dios nos ha comprado, nos ha limpiado y nos ha puesto en el mundo como luz. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un pueblo propio. Qué bien me siento, hermano. Que Dios se goce de decir, Carmelo pertenece a mi pueblo, es mi siervo, es un hijo amado, no se avergüenza de mí, no pierde su tiempo en tonterías. Dios lo dice, ¿eh? ¿De dónde vienes? Ay, vengo de rodear el mundo, de sojuzgar la tierra. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? No hay otro como él. Dios exhibe la iglesia de Archena, los años de testimonio, la labor de nuestro pastor, de aquellos hombres y mujeres, colaboradores, que pagaron el precio, que respetaron a Dios, que entendieron que Dios les llamaba a hacer una obra en la cual yo, un chaval de Cieza, un crío de muchos kilómetros de aquí, me alcanzó. Y hoy soy un predicador de esta iglesia, un siervo de Dios, porque Dios me alcanzó por el testimonio a todas las naciones. Y alcanzó Jumilla, y alcanzó Molina, y alcanzó Bulles, y alcanzó Albacete, y alcanzó Murcia, y alcanzó Europa.
Y al final, como dice Isaías, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Amén. Recibimos la gracia y el apostolado, el envío, el ir con temor reverente a hablarle a las personas de la fe, a hablarles del amor de Dios, a hablarles de que Dios, en su gracia, nos permite oírle para arrepentirnos, que Dios no ha venido a condenarnos. Y hermanos, cuando la gente escucha un mensaje así, muchas de ellas, en ese mismo momento, cuando terminas de predicar, se convierten a Dios. Lo he visto, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para nada, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí, hermanos, necesitamos, Señor, necesitamos al Señor, necesitamos vivir, como dice 2 Corintios 4:18, no por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuánto tiempo pasas de rodillas con tu habitación cerrada, orando, ayunando, clamando, arrepintiéndote y adquiriendo un compromiso serio para seguir al Señor? ¿O no lo has hecho nunca? Estás a tiempo de hacerlo. Hay cristianos que nunca se han arrepentido con lágrimas. Hay cristianos que nunca han sufrido en oración. Dios nos llama a padecer por el Señor y a sufrir. Mirad, cuando somos verdaderos cristianos, vas a sufrir. Primera de Pedro 4:12. No te sorprendas del fuego de prueba que ha venido, como si esto fuese una cosa extraña. O si no te ha pasado nunca, a lo mejor eres como aquel que fue a la mili y cuando vino le preguntaron cómo había sido su mili y dijo que había sido un tiempo estupendísimo, ya que nadie se había enterado de que era cristiano. Qué pena, ¿verdad? Hermanos, todo el Estado Mayor de la Armada escuchó el Evangelio. Todo el Estado Mayor de la Armada de San Fernando Naval escuchó el Evangelio. Todos mis jefes de sección G3 sabían por qué me quedaba yo todas las tardes allí en la oficina y no me iba con los demás a sitios raros. Todos lo supieron. ¿Sabéis por qué? Porque si Dios te da la oportunidad de estar en otro país, en otra nación, en otro pueblo, y no le hablas a la gente del Evangelio, eres una vergüenza para ti mismo, para el Señor y para tu iglesia. Dios te ha llamado a ser un hombre y una mujer de fe, de una fe inquebrantable, de una fe segura, de una fe cierta. Dios te ha llamado, hermanos, como dice Tito capítulo 1, a ser una persona sana en la fe, que los cretenses no lo eran. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndeles delante de todos para que sean, ¿qué? Sanos en la fe. Porque la fe no es simplemente ser unos papagayos mencionando versículos, que eso sabemos todos, unos más que otros, pero sabemos, es que todo lo que hablamos, que todo lo que vivimos concuerda con lo que decimos. No que tu palabra se va a 3 kilómetros por delante y tu vida se queda 3 kilómetros por detrás. No, tu palabra, tu vida, es todo una misma cosa, va de un mismo sentido. Y hermanos, y Dios va a traer una bendición inmensa sobre todo aquellos que de verdad confían en el Señor, que viven para agradarle, que tienen temor reverente en sus corazones y que su vida es una vida de fe porque lo único que quieren es obedecer al Señor, someterse a sus preceptos y estatutos para vivir una vida con lo que les cueste, una vida santa, justa y piadosa, hermanos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando estas cosas las descuidamos? Primera de Timoteo 1, versículo 18 al 20. ¿Qué les pasó a algunos en cuanto a la fe? Naufragaron. ¿Por qué? Porque no les importaba tener una mala conciencia. Venían al culto, escuchaban la palabra y decían, qué bonito está el mensaje de este hermano, qué bonito está.
y como nos decía a nosotros Francisco cuando éramos apenas críos, predica, Padre, que por uno me entra y por otro me sale. Al final viene el naufragio. ¿Qué es naufragar en cuanto a la fe? Que tu vida se hunde. Tú sales con tu barca, no te importa si lleva gasolina, si no lleva, si está cuidada, si se ha hecho una grieta, no importa. Y cuando vas en el alto de mar, cuando más a gusto estás, naufragas. Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a qué, a no blasfemar. Aquí venimos, hermanos, para aprender, para tomar nota. Y en aquellas cosas que no estamos haciéndolo bien, no es para decir, bueno, algún defecto tengo que tener. No, esa no es la actitud. La actitud es quebrantarte, arrepentirte y pedir a Dios ayuda. Porque si eres una persona que está blasfemando, al final, en tu vida, ese carácter te va a llevar hacia la perdición. ¿Por qué? Porque no permites que Jesucristo sea tu Señor. Sí, presumes por ahí de que Jesucristo murió por ti y que es tu Salvador. Pero es que Jesucristo tiene que ser tu Salvador y tiene que ser el Señor de tu vida. Y si tú estás viviendo una vida en la cual lo único que haces es colar el mosquito y tragarte el camello, pues al final eres como aquellos fariseos. Pregúntate si has nacido de nuevo. ¿Os acordáis cuando nuestro querido hermano Dani nos estuvo dando el Sermón del Monte? En el capítulo 5, en aquel pasaje que decía, no penséis que he venido, ¿para qué? Para quitar la ley. Que no, porque muchos cuando oyen de la gracia de Dios se lavan las manos. Qué bien, no tengo que guardar la ley. Pero ¿qué dice el Señor? Os digo que cualquiera que quebrante el mandamiento más pequeño de todos será muy pequeño en el reino de los cielos, insignificante. Ahora, cualquiera que los guarde y encima ayude a las personas, les enseñe para que los guarden, este será grande en el reino del cielo. ¿Y cómo termina? Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué cosa? No entraréis en el reino de los cielos. Así que cada persona que viene a la iglesia, que presume que tiene fe y que no tiene y que lo que sea, hazte un análisis por dentro en tu vida y mira a ver si has nacido de nuevo. No vaya a ser que no hayas nacido de nuevo. Es la exhortación que el autor a los Hebreos nos da en el capítulo 2. Por tanto, es más necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra que dijeron los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual nos fue anunciada primeramente por el Señor, pero después nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos repartimientos de espíritu según su voluntad? ¿Cómo escaparemos? Presta atención, escucha. No vaya a ser que algunas personas que van tan felices, pero la única idea que tienen es practicar el pecado y escuchan y se ríen de Dios, no hayan nacido de nuevo. Naufragio en cuanto a la fe, quebranto de la primera fe, te puede ocurrir. Esto Pablo lo expresa a aquellas mujeres que habían enviudado, pero que habían vivido una vida irreprensible en el Señor, que habían ido siempre tapadas con una vida de santidad, y de repente cuando se les mueren los maridos, dice la Escritura que quebrantan su fe. Se ponen farda corta, escotes que te crió, los ojos pintados de tal, sus pulseras, su tacón, y busca y captura. Y nos olvidamos de que Dios nos llamó a santidad. Quebrantan su primera fe, avergüenzan a la familia, avergüenzan a la iglesia, avergüenzan hasta a aquellos que no tienen vergüenza, se sorprenden y se avergüenzan, quebrantan. Naufragio, quebranto. O te puede pasar que te extravíes de la fe por no querer vivir una vida de la mano del Señor, una fe auténtica y no una fe de apariencia. ¿Quién se desvía de la fe? El mensaje comienza con mantenerte en una vida piadosa, pero gran ganancia en la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quédate con el Señor, tu mirada en el Señor, da gracias por lo que tienes, vas vestido, en tu frigo hay comida,
No mires a ningún sitio. No pongas, como dice la Escritura, he de poner mi esperanza en la riqueza, siendo esta ninguna. No la pongas. Hermano, os voy a decir una cosa sin ánimo de orgullo. Podía ser rico. Desprecié trabajos increíbles, grandísimos, de mover muchísimos millones. Menos mal que Dios me dio temor y lo más grande, mi esposa, que es más lista que las ratas coloradas. Menos mal. Menos mal. Hoy podía ser rico, pero no estaría aquí. No estaría aquí. Y posiblemente no estaría con mi mujer. Porque mi pecado me hubiera cegado tanto que hubiera pensado, ¿qué hago yo con esta don nadie? Cuando mira esta. No, hermanos. Tentación y codicias que hunden a los hombres. Cuántas gracias le doy al Señor todos los días de mi vida. Señor, gracias porque me libraste, Señor. No cambio mi vida, hermano, por nada del mundo entero. La vida que hoy tengo yo, y soy un pobre, no cambio mi vida por nada. De la mano del Señor. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que comer pan duro, como pan duro. Al final, el Espíritu Santo te enseña, como decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y yo así lo he vivido, hermanos. Un pedazo de pan con aceite, soy el hombre más rico del mundo, de la mano de mi esposa, de mi nieta, de rodillas ante el Señor, dándole gracias por ese pedazo de pan y por tener el pan de vida, por tener la palabra para poder leerla, hermanos. Sí, también te puedes desviar de la fe como otros se desviaron, por la ciencia, por otro tipo de sectas, por otras culturas, por otras enseñanzas, se desviaron. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Y también puede pasar a alguna persona que esté viniendo a la capilla, pero aún no ha nacido de nuevo, como nos dice Primera de Timoteo 4, 1, que apostaten de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Pues dejar a un lado la fe auténtica y abandonarla y quedarte con las fábulas y con tantas cosas, con una fe que ganas dinero y no, aunque engañes un poquito, pero bueno, Dios te lo perdona porque Dios todo lo perdona. No, querida alma, no. La palabra de fe, la palabra del Señor, al final te exhorta, querida iglesia, a alimentarte con su palabra, que es la palabra contiene fe y doctrina, lo puedes ver. Y para terminar, hermanos, la Biblia nos exhorta a luchar por esa fe y defenderla. Lo dice la epístola del hermano del Señor, Judas. Que luchéis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Lucha por esa fe. No la dejes ni un segundo. Defiéndela a capa y espada. Y no te importa si has de sufrir. Porque sabes una cosa, querida iglesia, hemos sido comprados por el Señor. No somos nuestros. Y la Biblia nos dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Y si todavía nosotros agradáramos a los hombres, no seríamos siervos del Señor, no seríamos discípulos del Señor. Así que, hermanos, con este mensaje humilde, por todos los lugares que trato de vivir todos los días, que enseño, que por todos los lugares donde paso, no me importa que sea en la Plaza España, en la iglesia que sea, allí lo llevo y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues vamos a terminar en oración bendiciendo a Dios y dándole las gracias porque Él nos salvó y seguimos de su mano cada día. Señor, te doy las gracias en esta mañana por estar aquí, Señor, en nuestra iglesia. Oh Padre, te bendigo por encima de todo y te doy las gracias por la obra que has hecho en nuestra vida. Señor, cuando miro, Señor, a la cruz, Señor, me doy cuenta de tu gracia, Señor. Cuando aquel que jamás había pecado, que jamás había engañado, que no había tenido ningún tipo de contacto ni de tentación, Señor, murió por mí, murió por nosotros, Señor. Me doy cuenta del valor que tiene nuestras vidas, del valor que tiene nuestra fe, Señor, la cual no vamos a abandonar jamás, Señor. Y quiero decirte en esta mañana que te esperamos, Señor, que sabemos que muy pronto vendrá y nos llevarás contigo, Señor. Dios mío, sé que no has venido ya
porque quieres que muchas personas se arrepientan y se conviertan a ti. Dios mío, pero te esperamos, Dios mío, haciendo nuestros cultos, enseñando a las personas, luchando contra el enemigo, Señor, santificando nuestra vida. También, Señor, ¿cómo no te lo vamos a decir? Cayendo muchas veces o haciendo lo que no deberíamos de hacer, pero tú lo sabes, Dios mío, lo cual te pedimos perdón. Yo bendigo a los hermanos, bendigo esta nuestra iglesia, bendigo a mi querido pastor don Francisco Martínez, Aurora, a sus hijos, sus nietos, toda su casa, Señor. Bendigo a todos los responsables, Señor. Bendigo, Señor, el pueblo de Archena, a nuestra excelentísima alcaldesa Patricia, Señor. Bendícela junto con su equipo de gobierno y permite tú, Señor, que Archena sea una ciudad guapa, hermosa y se caracterice, Señor, porque es abierta a la auténtica fe, Dios mío. Yo te pido estas cosas con gratitud en mi corazón y te pido que nos despidas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.